programa que está compuesto de 4 etapas: la etapa formarte, embrionario, territorio y butaca, y donde fundamentalmente lo que se está trabajando es en la posibilidad de un intercambio disciplinar, ¿sí? El juego entre distintas disciplinas y la posibilidad de generar una producción nueva, distinta, integrando distintas artes: la música, las artes audiovisuales, las artes plásticas, la literatura y el arte audiovisual. Para eso el programa lo que tiene previsto es 5 encuentros con formadores referentes de toda la provincia de Buenos Aires, de cada una de estas disciplinas, que están teniendo como una especie de capacitación dentro del marco de la facultad. Una segunda etapa que inicia en septiembre, que es la etapa embrionaria, donde van a concurrir a la facultad 50 artistas emergentes, jóvenes, entre 18 y 32 años, 10 por disciplina, donde van a hacer precisamente un trabajo interdisciplinario, proyectos artísticos interdisciplinarios, donde luego esos proyectos van a ser evaluados por el ministerio, se van a seleccionar 6, esos van a recibir un monto, un dinero para poder producirlo, y la última etapa, que se llama butaca, es la circulación de esos espectáculos generados, incubados dentro de la etapa embrionaria. En el marco de todo este programa están previstas clases magistrales, intercambio con distintos especialistas, y es en ese marco que tenemos la posibilidad en este día de hoy de que esté con nosotros Florencia Garramundo. Ella estuvo trabajando hace un rato con los referentes artísticos en una clase magistral, y nos parecía interesante que poder abrir de algún modo todo el trabajo teórico y de investigación que ella va llevando adelante a un público más amplio, no solamente a los referentes, y desde ese lugar proponemos esta charla pública. Hay algunas cuestiones que las tengo que leer porque obviamente no la conozco a Florencia de toda la vida. Entonces, acabamos de conocernos. Medio curricularmente les digo que es doctora en lenguas y literatura romántica. Se recibió en la Universidad de Princeton, realizó un postdoctorado de cultura contemporánea en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es profesora en la Universidad de San Andrés, donde dirige un programa de cultura brasileña. Es investigadora CONICET, para la gente que es de la universidad, implica un buen reconocimiento. Obtuvo una beca de Guggenheim, ¿sí?, en el año 2008, y tiene publicado varios artículos y libros, entre los que hay algunos ejemplares ahí en una mesa. Y fundamentalmente en esta presentación, en esta charla, ella va a trabajar o va a contarnos su experiencia de investigación en un libro llamado Mundos en Común. Y les leo brevemente la síntesis, donde lo que tengo es que realiza un análisis de obras latinoamericanas que ponen en crisis la idea de pertenencia individual y especificidad, y que muestran la porosidad de las fronteras entre los diferentes campos de la estética. Fundamentalmente me parece que lo interesante del planteo que hace Florencia es pensar que cada disciplina artística hoy por hoy ya no tiene los límites definidos que tuvo en el siglo XX. Hay una porosidad, un intercambio. Esta idea de lo transdisciplinar está atravesando continuamente el arte contemporáneo, que viene muy bien a lo que implica el programa Escena Pública. Y la idea de esta charla es que ella nos pueda contar un poco las reflexiones, de dónde empezó, cuáles fueron sus motivaciones, y que después, si hay alguna duda, le podamos hacer preguntas. Así que nada más, ¿sí? Bueno, gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias a Analía Ríos especialmente, que ha sido el contacto de la agenda y de toda la organización, al decano, al secretario académico. Es mi primera vez en Tandil y estoy muy feliz de estar aquí, sobre todo en este tipo de trabajo colectivo, de la clase que tuvimos antes y con tantos artistas y escritores interesantes y pensadores. Yo voy a leer un texto que tiene que ver con el libro que estamos presentando. Es realmente, el texto que voy a leer es como una presentación del libro, porque toma una parte, la parte de la introducción, que introduce las problemáticas, pero quiero ver con ustedes unos 3 o 4 minutos de una de las obras que me inspiran para escribir este libro y desarrollar estas ideas,
y finalmente tiene como una parte de la conclusión del libro, de hacia dónde nos llevan todas estas porosidades contemporáneas. Así que empiezo nomás. Bien. Fruto extraño. El título de una instalación del artista brasileño Nuno Ramos, expuesta en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro de septiembre a noviembre del 2010, es: una vez recorrido el itinerario de la áspera convivencia de diferencias y heterogeneidades que la componen, un título inspirador para pensar no solo en los modos en que esa instalación cuestiona toda noción de especificidad de lenguajes artísticos, al entrelazar y combinar una serie de materiales diferentes, entre los cuales se juntan árboles secos, música popular, film y palabra escrita. El título podría nombrar también, con precisión inspiradora, una cantidad cada vez más numerosa de textos, instalaciones, filmes, obras de teatro y prácticas artísticas contemporáneas. Frutos extraños e inesperados, difíciles de categorizar y de definir en sus apuestas por soportes y formas diversas, mezclas y combinaciones inesperadas, saltos y fragmentos sueltos, marcas y descalces de espacios de origen, de géneros, en todos los sentidos del término, y disciplinas, entre muchos otros descalces. Estas prácticas parecen compartir un mismo malestar frente a cualquier definición específica o cualquier categoría de pertenencia en la cual cómodamente instalarse. Prácticas fundamentalmente ágiles y dinámicas atraviesan el paisaje de la estética contemporánea con figuras diversas, a menudo difíciles de categorizar y de apresar, de la no pertenencia. Ni en uno ni en otro lado, ni de uno ni de algún otro lugar, ni en una práctica ni en otra, algunas de estas obras se equilibran en un soporte efímero o precario. Otras exhiben una exploración de la vulnerabilidad de consecuencias radicales. En otras aún, el nomadismo intenso y el movimiento constante de espacios, lugares, subjetividades, afectos y emociones resultan en operaciones que se repiten una y otra vez. Exploraciones literarias que yuxtaponen ficción y fotografías, imágenes, memorias, autobiografías, blogs, chats y correos electrónicos, así como ensayos y textos documentales que atestiguan una nueva e insistente condición testimonial del arte contemporáneo, son cada vez más comunes, como lo evidencian textos de Tamara Kamensain, Jean-Gilbert Tournol, Fernando Vallejo, Alan Pauls o Diamel Altit. Junto con esta expansión de la literatura, en América Latina muchas de estas nuevas exploraciones establecen conexiones novedosas y originales entre diferentes campos de la estética, como los intercambios entre instalación y literatura o lenguaje que muestran los casos de Nuno Ramos, artista plástico que utiliza textos en sus instalaciones, pero también escritor que en Junco, por ejemplo, construye un libro con textos cortos, poemas y fotografías. O Mario Belatín, que escribe textos en los que incluye a menudo fotografías o referencias explícitas a obras visuales, como Lecciones para una liebre muerta o El gran vidrio, pero también realiza instalaciones, incluso con libros y performances, y ha sido curador invitado en la Bienal de Documenta Kassel. En obras e instalaciones de Rosangela Renaud, de Jorge Macchi, construidas bajo el signo del archivo, imágenes y objetos, así como fragmentos de lenguaje y textos literarios o periodísticos, coleccionados y recogidos en diversos espacios, a veces a su vez incluso en archivos, como en los archivos fotográficos que Renaud ha saqueado para construir algunas de sus obras, encuentran una intensa y poderosa sobrevida. Renaud trabaja siempre con fotografía, pero la llaman la fotógrafa que no fotografía, porque jamás saca ella una fotografía. Siempre trabaja con fotografías de archivo, ¿no? Espelio Diario de Rosangela Renaud y Buenos Aires Tour de Jorge Macchi no solo entrecruzan en su formato instalación, textos, músicas, sonidos e imágenes,
sino que se convierten también en sendos libros, cada uno de ellos, o libros objetos, que más que catálogos de una exposición que los precediera, con textos de curadores o críticos, se transmutan en libros de los mismos artistas en los que la instalación se continúa y transforma. Mientras que las instalaciones disponen en el espacio una serie de objetos y recorridos que se exhiben en museos y salas de exposición, los libros, de un modo distinto al de los catálogos de exposiciones, organizan el material utilizado en la exposición en un soporte que a menudo congrega a su vez varios soportes o medios, fotografías, cajitas que tienen elementos, cosas recogidas que estaban en la instalación y ahora están en la caja. La proliferación de libros de artista que muchas veces reproducen esas instalaciones pero acaban por crear nuevas obras en formato libro también puede ser incluida en esta lista de prácticas en las que los pasajes y las transgresiones de fronteras y límites disciplinarios son cada vez más comunes. A ellos deben sumarse otros libros escritos en colaboración entre escritores y artistas, en los que, como en El infarto del alma de Diamel El Titi Paz Errázuriz, el dispositivo de la colaboración produce un libro insólito, cuya inclasificabilidad convierte el fuera de lugar en un mecanismo de solidaridad y de apertura al otro. El libro reúne fotografías de parejas tomadas por Paz Errázuriz en el Hospital Neuropsiquiátrico de Putaendo y textos escritos por Diamel El Titi inspirados en la visita que junto con Paz Errázuriz realizaron al hospital. Fue Julio Ramos quien se refirió a este libro, citó, como un libro insólito que por su tamaño y sobre todo por la conmoción que genera al leerlo resulta difícil de manejar y casi imposible de colocar en los lugares previstos en los estantes clasificatorios de nuestras bibliotecas universitarias. La narración y el relato, por otro lado, han inundado a las artes visuales y al cine, aboliendo con contundencia la fuerte antinarratividad que no solo signó a ambos en varios momentos de la historia del siglo XX, sino que además se constituyó en el nodo central sobre el cual algunas de sus poéticas más visibles fundaron su propia, entre comillas, especificidad del medio. Tanto en instalaciones como performance, en las que emergen historias y lenguajes escritos o hablados, como en filmes o en obras dramáticas, en los que la narración en off ocupa un lugar central, como en Mi vida después, de Lola Arias, o Nada del amor me produce envidia, de Santiago Loza, la utilización de modos de la narración o modos de la novela fuera del libro, como acertadamente los nombra Sandra Contreras, aparece de modo insistente, fuera de los límites propios de su soporte tradicional, ¿no? La narración, pero no en un libro, en el cine. Fuera del libro, la narración y el relato se independizan de sus modos de pertenencia. ¿Todo ok con esto? Me olvidé. La narración y el relato se independizan de sus modos de pertenencia, encontrando no solo o no tanto un nuevo uso del género novelesco, como nuevos dispositivos para su realización y su percepción, para su puesta en acto. Esto lo dice Sandra Contreras. Miradas en su conjunto, más allá de los límites disciplinarios que ellas mismas desconocen, parece evidente que estas prácticas han transformado el paisaje de la estética contemporánea de un modo radical, propiciando modos de organización de lo sensible que ponen en crisis ideas de pertenencia, especificidad y autonomía. En la descripción que hace Jacques Rancière de la actualidad del arte contemporáneo, el pensador francés vio tres modos diferentes de comprender y practicar esta mezcla de géneros, lenguajes o soportes artísticos. Dice Rancière en relación con esas diferentes maneras de la mezcla: está la que reactualiza la forma de la obra de arte total. Se suponía que esta era la apoteosis del arte convertido en vida. Hoy tiende a ser más bien la de algunos egos artísticos sobredimensionados o una forma de hiperactivismo consumista, cuando no ambas a la vez. Luego está la idea de una hibridación de los medios del arte.
apropiada a la realidad posmoderna del intercambio incesante de los roles y las identidades, de lo real y de lo virtual, de lo orgánico y las prótesis mecánicas e informáticas. Esta segunda idea no se distingue gran cosa de la primera en sus consecuencias. A menudo conduce a otra forma de embrutecimiento que utiliza el borramiento de las fronteras y la confusión de roles para acrecentar el efecto de la performance sin cuestionar sus principios. Queda una tercera manera que ya no apunta a la amplificación de los efectos, sino al cuestionamiento de la relación causa-efecto en sí y al juego de los presupuestos que sostienen la lógica del embrutecimiento, proponiendo, en suma, una nueva escena de la igualdad en la que se traducen unas a otras performances heterogéneas. Mi descripción, apoyada en las imágenes latinoamericanas que me proporcionan las prácticas artísticas que analizo aquí, quiere proponer otra posibilidad abierta por esa condición de la estética contemporánea. Se trata de pensar en un arte inespecífico, en el cual el cuestionamiento a la especificidad es también, sobre todo, un cuestionamiento de lo propio, de la propiedad, de lo en tanto tal de cada una de las disciplinas. Y sobre todo de la noción de lo propio y de la propiedad sobre la cual se funda tanto la diferencia entre especies como la definición de una especie misma en tanto tal. Más allá del discurso de lo propio, el cuestionamiento de lo propio y de la pertenencia en tanto tal pone al desnudo la falla del discurso de la especie, coartando la producción de diferencias como base para una distinción excluyente. La exposición de esa falla es, pues, una reflexión sobre lo común. La crisis de la especificidad del medio no fue, durante estas últimas décadas, el único modo en que el arte contemporáneo fue definiendo una idea de inespecificidad y de no pertenencia. También en el interior de un mismo lenguaje o soporte literario o artístico, el mismo movimiento de cuestionamiento de la pertenencia y de la especificidad encontró modos diversos de manifestarse. Si el entrecruzamiento de medios y soportes es la cara más evidente de ese cuestionamiento de la especificidad, el hecho es que esa apuesta por lo inespecífico se anida también en el interior de lo que podríamos considerar un mismo lenguaje, desnudando esa apuesta en su radicalidad más extrema. Porque es en la implosión de la especificidad en el interior de un mismo lenguaje o soporte que aparece el problema más inspirador de esta apuesta por lo inespecífico, explicando además la proliferación evidente, cada vez más insistente, de esos entrecruzamientos de soportes y materiales como una condición de posibilidad, de horizonte de la producción de prácticas artísticas contemporáneas. Esa apuesta por lo inespecífico sería un modo de elaborar un lenguaje de lo común que propicia modos diversos de la no pertenencia. No pertenencia a la especificidad de un arte en particular, pero también, sobre todo, no pertenencia a una idea de arte como específico. Lo que aparece en esa implosión de lo específico al interior de un mismo lenguaje estético es el modo en que esos entrecruzamientos de fronteras y esa apuesta por lo inespecífico pueden ser pensados como prácticas de no pertenencia que propician imágenes de comunidades expandidas. Sería precisamente porque el arte de las últimas décadas habría ido erosionando la idea de una especificidad del arte, más allá de la especificidad del medio específico de cada una de las disciplinas, que cada vez tenemos más arte multimedia o lo que podríamos llamar un arte inespecífico. Es de arte inespecífico que quiero referirme aquí con la ayuda de un ejemplo, una obra de Rosangela Renaud titulada Espelio Giario. Y se las voy a ir contando mientras. Este es Buenos Aires Tours. Esta es simplemente una fotografía. La instalación fue montada en una esquina de una sala con una pantalla de este lado y la otra pantalla de este lado. Y ahora les voy contando cómo fue montada mientras voy encontrando lo que vamos a ver si funciona. Sí, va a ir funcionando, va a llevar un tiempo, pero vamos a ir viendo ahí. Aparece, ok,
ahí va a ir saliendo y después le voy a dar clic y chao, sigo hablando. Una rara pulsión archivística y coleccionadora estuvo siempre presente en el arte de Rosángela Renaud, que comenzó a realizar instalaciones con fotografías recuperadas de archivos oficiales o familiares a las que intervino. En Espelio Diario y Archivo Universal, imagen y palabra pierden cada una su especificidad para encontrarse en el sitio equívoco de un archivo o colección en el que se borra toda marca de distinción personal para crear una suerte de banco común de imágenes y de historias. Renaud trabaja desde temprano con un concepto de imagen que no solo no se sostiene en un soporte o medio específico, sino que además hace aparecer la imagen a través de cómo ésta es sugerida por la palabra y el lenguaje. En Espelio Diario, una videoinstalación compuesta por dos pantallas encontradas en un ángulo o paralelas, según el momento, también por momentos estaban paralelas las dos pantallas, muestran a la artista filmada, ella misma es Rosángela Renaud, filmada en la performance que ella misma hace de las historias de varias Rosángelas. Inspiradas en noticias de los diarios, estas historias fueron convertidas en relatos llevados al papel por la escritora Alicia Duarte Pena. Son 133 monólogos escritos a partir de noticias coleccionadas entre 1992 y 2000, cuyas protagonistas se llaman Rosángela. Los 133 monólogos conforman un diario de 8 años de vida de un personaje llamado Rosángelas, pero que cada vez es una Rosángela diferente. Tenemos a la señora ama de casa, a la secretaria ejecutiva, a la mujer presa, a la señora pobre en la favela. Siempre es la misma Rosángela Renaud que personifica estas historias escritas por su amiga Alicia Duarte Pena. Vamos a ver solamente un fragmento de la instalación y espero que se escuche bien. No sé si... A ver, porque lo que no probamos es el... Sí, lo habíamos probado. Sin chocar, ¿no? Chequinho não. Joga outra cabeça, outro tronco ali. Uma dona de casa mais simples, por exemplo. Ligar as plantas, catar o arroz, encher as crianças, preparar a escola, a merendeira. Hablando de todo lo que tiene que hacer, ¿no? Su agenda. A las 11 tengo que comer con tal, a las 12 voy a tener... Nele, a coisa forte, pula. Suco de biscoito guaraná, suco de biscoito guaraná, suco de biscoito guaraná. Voy a adelantar un poquitito para que puedan ver otro personaje. Pois é, a vantagem de ser só uma conversa é que no dia seguinte a gente esquece. A lembrança do quadro de afogamento, não. Ah, perdão. Córrego. Nossa vida ia acabar numa rua que acabava num córrego. É assim, a ver? Sem ouvido, sem última palavra, sem adeus. Bueno, creo que da un poco para ver lo que es esta confluencia. Vamos a pararlo por aquí. Así sigue varias horas. Volvemos aquí. Vamos aquí. Bueno, la imagen de la propia autora encarnando las diversas Rosángelas duplicadas como en un espejo en dos pantallas que se ven simultáneamente provoca en el espectador una mirada que también debe duplicarse y esforzarse para captar al mismo tiempo la diferencia y la similitud
entre las historias que se desarrollan frente a él. La instalación, a su vez, se continúa y transmuta en el libro Espelio Diario, un libro, ¿no? Aparte de la instalación, también hay un libro que se llama Espelio Diario, donde junto a algunas fotografías del making of del video, puede leerse el diálogo entre el artista y la escritora durante el proceso de elaboración del guión, explicitando la relación entre imagen y fotografía de mutua duplicación e inespecificidad, que a su vez se sostiene en la invención de ese sustrato común que en las Rosángelas de texto e imagen va construyendo una perforación de lo propio y de lo individual. Cito un fragmento del texto creado por Alicia Duarte Pena y que está siendo narrado no en este momento del video, pero en algún momento. Fíjense, es muy difícil de leer. Rosángelas, con S, Rosángelas nació en muchos y muchos días, ¿no? Es algo que Rosángelas, pero en primera persona singular, nació en muchos y muchos días. No es que su madre fueran varias, madre hay una sola, decía aquellas ya crecidas, ya un tanto melancólicas en relación a su condición. Siquiera los padres eran muchos, ni siquiera sus padres eran muchos, al contrario, era un único en la vida de su única madre. Solamente ellas eran unas, Rosángelas, este conjunto unitario, esta décima periódica, este singular plural. Entre fotografía e imagen, entre texto e historia, los archivos de Renaud vacían la pertenencia identificatoria de la fotografía para hacer de la condición posmedial del arte contemporáneo una búsqueda de lo común. En la apuesta por la inespecificidad pueden reconocerse razones y factores diversos, tanto históricos como teóricos. Una genealogía reciente la sitúa dentro del recorrido que a partir de la década de 1960 y 1970 propuso reintegrar arte y vida. De hecho, son varios los historiadores que marcan en esas décadas, más que un momento fundacional para el arte contemporáneo, una suerte de estallido de una cierta noción de arte y de sus fronteras que, en el deseo de fusionar arte y vida, encontraron una salida para una noción de arte autónomo. Pero como señaló Nelly Richard, cito, no sé si tengo la cita aquí, no la tengo, voy a llegar a esa después. Como señaló Nelly Richard, el utopismo revolucionario del deseo fusión arte-vida, manifestado por las vanguardias, se consuma hoy banalmente en la espectacularización de lo cotidiano que publicitan las sociedades de la imagen, sin ya esperar la transgresión artística que libere alguna fuerza de emancipación. Ese artículo de Richard es precisamente el prólogo a un libro llamado El arte fuera de sí, de Ticio Escobar, y también así se titula la introducción a La sociedad sin relato, de Néstor García Canclini. Ambos reflexionan sobre el retiro de un sentido autónomo en el arte contemporáneo. Señala Escobar, cito, el arte ya no interesa tanto como lenguaje, sino como un discurso cuya performatividad lo descentra de sí y lo empuja hacia afuera. Por eso cada vez más se evalúa la obra no ya verificando el cumplimiento de los requisitos de orden o armonía, tensión formal, estilo y síntesis, sino considerando sus condiciones de enunciación y sus alcances pragmáticos, su impacto social, su inscripción histórica, su densidad narrativa o sus dimensiones éticas. Es más, no solo se ha vuelto anestético el arte, sino que gran parte de sus energías subversivas, de sus viejos impulsos vanguardísticos, se definen ahora como crítica del esteticismo globalizado. El discurso de la especificidad estética ha tenido diferentes sentidos en distintas circunstancias históricas.
Pero más allá de las diferentes funciones que se le ha dado a la especificidad en el arte y en la estética, un movimiento que se repite, sin embargo, es la idea de que el potencial crítico del arte estaría basado en la especificidad del medio como vector fundamental de la autonomía estética. Rosalind Krauss, en una de las defensas más fuertes de ese discurso, propuso que ante la pérdida de la especificidad del medio, habría que reasegurar la especificidad del arte como el único modo en que un discurso artístico pudiera ser autocrítico y testearse en función de sus convenciones específicas. Habría que pensar, por lo tanto, que un arte inespecífico habría perdido todo potencial crítico. A pesar de que resulta imposible dar una respuesta única a todas las formas de cuestionar la especificidad, las prácticas analizadas en este ensayo articulan en la construcción de una inespecificidad que se constituye en el retiro de todo sentido de pertenencia y pertinencia, otra forma de pensar ese potencial crítico del arte. Precisamente la idea de un fruto extraño, en tanto inespecífico, algo que no pertenece ni se reconoce en la especie, parece albergar un potencial crítico y político muy intenso y novedoso. En El espectador emancipado, Jacques Rancière retomó el ejemplo de Joseph Jacotot, aquel profesor francés cuya historia había narrado en un libro anterior, El maestro ignorante, 5 lecciones sobre emancipación intelectual. Como si se tratara de una parábola, Rancière resume la historia del excéntrico maestro. Jacotot, dice Rancière, cito, descubrió que un ignorante podía enseñarle a otro ignorante aquello que él mismo no sabía, proclamando la igualdad de las inteligencias y oponiendo la instrucción de un pueblo a la emancipación intelectual. La parábola es utilizada por Rancière en este nuevo libro para referirse a una escena artística contemporánea en la que, cito, todas las competencias artísticas específicas tienden a salir de su propio dominio y a intercambiar sus lugares y sus poderes. Hoy tenemos teatro sin palabras y danza hablada, instalaciones y performances a modo de obras plásticas, proyecciones de video transformadas en ciclos de frescos murales, fotografías tratadas como cuadros vivientes o pintura histórica, escultura metamorfoseada en show multimedia y otras combinaciones. También en todas estas prácticas, propone Rancière, se trata de unir y conectar lo que se sabe con lo que se ignora, y los artistas despliegan sus competencias al mismo tiempo que se exponen como espectadores que observan aquello que sus competencias pueden producir en un contexto nuevo, ante otros espectadores. Los artistas contemporáneos habrían adoptado, sugiere Rancière, el rol de maestros ignorantes. La propuesta es, sin dudas, interesante y define con precisión un momento de la estética contemporánea en el que, abandonados los grandes relatos y en muchos casos, junto con la especificidad del medio, sus saberes propios, los artistas habrían abandonado también la pulsión por presentar visiones del mundo y convertir sus interpretaciones en obras que, entregadas como un trofeo de la a menudo torturada búsqueda personal del artista, se ofrecería a los espectadores como objetos acabados, relucientes de sabiduría. Me atrae especialmente esa idea de una ignorancia del arte contemporáneo como una forma que efectivamente capta la pérdida o el abandono del sentido de autoridad de gran parte de las prácticas estéticas contemporáneas. Pero, ¿qué significaría concretamente pensar en el arte contemporáneo como un arte ignorante, más allá de las competencias o insuficiencias de sus autores o artistas? Porque la propuesta de un arte ignorante debería entenderse también como imagen y cifra de un arte que en la cuidada exhibición de esa ignorancia inscribiría un saber que solo el arte ignorante podría provocar. No solo se trataría de pensar en un arte que exhibiría su ignorancia, por lo tanto, sino sobre todo de pensar en obras o prácticas que, en lugar de proponer saberes dogmáticos, mensajes establecidos o silencios puros, condensarían en esa ignorancia un tipo de saber diferente, el saber
podríamos proponer, de la ignorancia. Es en la conjunción de esa polaridad entre saber y desconocer que despliega gran parte de las prácticas estéticas contemporáneas que destella la emergencia de un saber de lo inespecífico. En esa mezcla de no pertenencia residiría el potencial crítico del arte, ya que en la deconstrucción de las jerarquías entre autor y espectador, según Rancière, entre acción y contemplación, ese tipo de arte estaría propiciando, cito, una nueva escena de igualdad. Parece, sin embargo, aún más importante percibir que ese entrecruzamiento de fronteras y esa apuesta por la inespecificidad ofrecen figuras de la no pertenencia que propician imágenes de comunidades expandidas. Más allá de un cuestionamiento del medio específico, al cuestionar también la especificidad del sujeto, del lugar, de la nación, hasta de la lengua, muchas de estas prácticas crean una noción de lo común que permite imaginar una comunidad más allá de una esencia producida colectivamente, más allá incluso de la identificación homogénea que funda la pertenencia. Esa invención de lo común me parece la gran conquista de la apuesta por la inespecificidad del arte. Si común significa, como escribe Jean-Luc Nancy, cito, la abertura del espacio entre seres y cosas y la posibilidad indefinida, tal vez infinita, de que ese espacio se abra, se reabra, cambie, se modalice. Más allá de un cuestionamiento del medio específico, prácticas como las de Rosángela Renaud exploran modos de hacer valer con un sentido común, común porque impropio, en el sentido que Roberto Espósito le da a esta palabra, una situación, un afecto o un momento que, aun cuando pueda ser muy personal, porque lo personal no se borra, nunca acaba por definirse a través de la individualización de una marca de pertenencia. Señala Espósito, y esta cita creo que sí la tengo, no es lo propio, sino lo impropio, o más drásticamente lo otro, lo que caracteriza lo común. Un vaciamiento parcial o integral de la propiedad en su contrario. Una desapropiación que inviste y descentra al sujeto propietario y lo fuerza a salir de sí mismo, a alterarse. En la comunidad, los sujetos no hallan un principio de identificación, ni tampoco un recinto aséptico en cuyo interior se establezca una comunicación transparente, o cuando menos el contenido a comunicar. No encuentran sino ese vacío, esa distancia, ese extrañamiento que los hace ausentes de sí mismos. Un circuito de donación recíproca cuya peculiaridad reside justamente en su oblicuidad respecto de la relación sujeto-objeto y por comparación con la plenitud ontológica de la persona. Una desapropiación de la especificidad, por lo tanto, caracterizaría estas prácticas de la no pertenencia. Si propongo nombrar el efecto de esa apuesta por lo inespecífico como la elaboración de prácticas de la no pertenencia, más que como nuevos modos, plurales y cambiantes, fluidos o contingentes de la pertenencia, es porque me parece que en ese movimiento de despojamiento, de desnudamiento, de invención de lo común e impersonal e inespecífico que ellas realizan, nos están proponiendo otros modos de organizar nuestros relatos y, ¿por qué no?, quizás ofreciéndonos imágenes que puedan inspirarnos para pensar también nuestras comunidades. ¿Qué es lo que un medio puede significar? Jacques Rancière analizó la progresiva indiferenciación de medios del arte contemporáneo, señalando una de las consecuencias de ese arte inespecífico. Dice Rancière que esta consecuencia tiene que ver con el intercambio de los poderes de distintas disciplinas y de los distintos lugares, que uno se use en otro, que otro vaya de aquí para allá, ¿no? Deberíamos contar esa renovación de los poderes del arte, sobre todo esta idea al final, dice el hecho de que el arte puede intervenir en otros espacios que no son arte, ¿no? Y termino con este párrafo pequeño. Deberíamos contar esa renovación de los poderes del arte para intervenir en aquello que no lo es,
como uno de los resultados más evidentes y promisorios de ese arte inespecífico. Prácticas de la no pertenencia, como las obras de Nuno Ramos, de Rosángela Renaud, hacen de una zona importante del arte contemporáneo un laboratorio de ideas e inspiraciones para pensar e imaginar de modos renovados, como decía el último Roland Barthes, cómo vivir juntos. Gracias. ¿Tendrán preguntas o comentarios? No sé si hay tiempo, Analía, ustedes me dirán, pero creo que sí. Muchos de los que están aquí estuvieron conmigo desde largas horas discutiendo todas estas cuestiones, así que no tienen resto, me parece. Bueno, sí. No, digo, me queda como esta reflexión de poder pensar, digamos, en esta multiplicidad de disciplinas, lenguajes, formatos, soportes. Sí. Digo, aún así, a mí me sucede, digo, por ahí como casi contradiciendo todo este discurso, sí, digamos, que hay una unidad en esa desunión, ¿sí? Digo, que hay una manera de construir, digo, que tiene como su propia lógica. Y que nada, digamos, por ahí te deja abierto esto, la posibilidad de seguir pensándonos a nosotros en nuestras propias producciones, digamos, artísticas, donde digamos, estamos todo el tiempo imbuidos de esta multiplicidad de lenguajes, aunque no las usemos. Claro, sí. Porque independientemente de que las pongamos en un producto, digo, todo lo que atraviesa la construcción artística, por lo menos en este mundo contemporáneo, está, digamos, atravesada por lo que está sucediendo en estos contextos. Sí, por eso me interesó mucho trabajar en el libro algunas prácticas que no trabajaban con distintos lenguajes, que en un mismo soporte o en un mismo lenguaje, como libros como los de Diamel Altit, sin incluir ni fotografías ni nada, exploraban una suerte de implosión de las categorías literarias al interior del mismo lenguaje literario, sin necesidad de tener que poner una obra visual en el medio o llevarla al teatro o hacer con eso otra cosa, ¿no? Creo que bueno, es algo que tiene que ver con este paisaje. Me parece que es la condición de posibilidad, el horizonte, y dentro de ese horizonte cada uno se coloca políticamente también en el sitio que decide a partir de su práctica, ¿verdad? Vos señalabas a Macri, sí, como argentino, digamos, sí, digamos, por ahí en esta cosa de desconocimiento de nuestras propias realidades. ¿En qué otros artistas argentinos, digamos, uno puede encontrar referencias a ellos? Bueno, mira, yo en el libro, artistas, bueno, para mí la más genial de todas, que la verdad que no la trabajé en el libro, es Liliana Porter, ¿no? Liliana Porter ahora está haciendo, ¿no? Y lo que está haciendo ahora en teatro, no sé cómo llamarlo, pero que es como llevar sus obras a la escena, ¿no? Que es fantástico. Ella me parece como uno de los casos más importantes. Y bueno, no sé, a ver si... La verdad es que trabajé más con brasileños, pero hay muchos argentinos. Ahora se me escapa el nombre de alguien que trabaja justamente, se me fue el nombre, no me voy a acordar, con pintura, pero que hace esto al interior de la pintura. Son unas pinturas como si fueran de columnas arquitectónicas y son todas como fragmentos arquitectónicos, pero no me sale, cuando uno quiere no vuelve a partir de determinada edad. Pero sí, argentinos sí, te puedo decir de escritores, o sea, de escritores en los que veo esto, eso sí, sobre todo Tamara Kamensain,
trabajo mucho con la poesía de ella, que se vuelve muy narrativa, muy prosística, digamos. Bueno, he trabajado con Mario Bellatín, a quien menciono aquí justamente, el escritor mexicano, peruano. María Sonia Christoph, me interesa mucho sobre todo el texto Falsa Calma de María Sonia Christoph, que es uno de los primeros, donde ella relata un viaje que hizo por la Patagonia, tratando de encontrar historias de la Patagonia, y bueno, es una especie de crónica, pero al mismo tiempo es una crónica donde el yo está muy presente y la historia personal de la escritora está presente, entonces hay una cosa entre memoria y crónica que no combinan, pero que están, en fin, hay muchos casos diversos. A mí me gustaría que nos comentes un poco algo que me pareció muy interesante, que es esta como fundación, digamos, de los mundos en común desde la diferencia, y por qué entonces desde ese lugar el arte contemporáneo sería para vos, que es un poco la idea que atraviesa el libro, como vos lo decís, profundamente ético y político también. Sí. Bueno, me interesa mucho cómo, por supuesto que no es el arte contemporáneo, ¿no? Porque dentro del arte contemporáneo hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con todo esto, aun cuando parezcan que tienen que ver, pero en realidad son formas, ¿no? de negociar con el mercado, de reafirmar la propia propiedad del artista, pero me interesa mucho esa suerte de, no sé si es muy fuerte decirlo de este modo, pero esta suerte como de suicidio del arte en tanto arte para convertirse en algo que pueda a su vez intervenir en la vida cotidiana. Y creo que en la vida, o sea, sin dejar de ser arte, digo suicidio en un sentido figurado, sin dejar de ser arte, pero es un arte que establece muchos lazos. Esto es una larga historia, ¿no? Desde que se pide la participación del espectador a mediados de los años 70 y cuando Elio Chisica, etcétera, etcétera, toda esa historia. Pero esta invocación, ¿no? que hace de algún modo el arte al espectador para que penetre en su mundo, se ve en esos años 70, se ve correspondida con una salida del arte en busca de intervenir en esos otros espacios, no con un saber, no con un sentido, con una interpretación del mundo. O sea, el arte ofrecía, esto lo dicen varios, sobre todo en el realismo, ¿no? Varios de los teóricos sobre el realismo dicen que justamente en un momento en el que se está desarticulando la sociedad, la novela realista y el realismo en particular viene a ofrecer un relato de cohesión y una forma de compensación. Entonces esta idea de que el arte interpreta al mundo y le da al mundo una interpretación de ese mundo para que el mundo se mire en él y bueno, se reformule, eso me parece que es ese lugar del arte que se ha modificado y donde ahora arte y mundo van juntos, ¿no? En un sentido. Y el arte no tiene ninguna solución no busca tampoco, no cree que pueda tener ninguna solución para ofrecerle al mundo, pero sí reorganiza visibilidades de un modo muy poderoso, muy poderoso. Realmente hay algunas intervenciones, yo creo que uno no se da cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Pero hay algunas intervenciones que son muy impresionantes. Les traigo un caso que no analicé en el libro, pero que lo estoy analizando para otras problemáticas contemporáneas, que es el caso de la fotógrafa brasileña Cláudia Andujar. Hubo una exposición en el Malva el año pasado, el anterior. Cláudia Andujar trabajó siempre con fotografías sobre los indios Yanomami, que son un pueblo en extinción en el norte de la Amazonía brasileña. Y bueno, ella ya tenía una obra artística, Cláudia Andujar, en la fotografía. De hecho había tenido una beca Guggenheim, el MoMA ya había comprado fotografías de ella.
pero en el momento que decidió hacer entrar en tierra Yanomami y empezó a fotografiarlos, se quedó y nunca más volvió a fotografiar ninguna otra cosa. Es más, nunca más volvió a fotografiar. O sea, lo que ella hizo fue entre 1970 y 1980 fotografiar a los Yanomami y ponerse al frente de una campaña de defensa de la tierra, de la marcación de la tierra Yanomami, y bueno, en campañas de vacunación, etcétera, etcétera. En un momento la dictadura brasileña de aquel momento la echa y de las tierras Yanomami le impide, no solamente a ella, no fue una cosa contra ella, sino que en un momento la dictadura impide que haya más contacto, que blancos entren a la tierra de los Yanomamis. Y entonces ella se vuelve a San Pablo y desde San Pablo es ahí donde ella se convierte, deja de ser fotógrafa porque no fotografía más, pero se convierte en artista, porque lo que va a hacer con esas fotografías es refotografiarlas, ampliarlas, expandirlas, o sea, intervenirlas, y con esas fotografías armar instalaciones que tuvieron una repercusión impresionante en la supervivencia del pueblo Yanomami, la verdad, porque dieron una visibilidad del mercado. O sea, fíjense qué inteligencia, ¿no? El mercado del arte, la visibilidad que da el mercado del arte. Bueno, ella termina, o sea, pasan varios años, es alrededor de 1990 que ella empieza con las instalaciones y que empieza a ganar notoriedad. Entonces esa notoriedad hace que todos, por ejemplo, el Centro Georges Pompidou en 1998 organiza una exposición, los que estudian arte probablemente la conozcan porque fue muy polémica, que se llamó l'esprit de la forêt, ¿no? El espíritu de la floresta, de la selva, en el que llamó a artistas de distintas partes del mundo para que fueran, ya había terminado la dictadura, para que fueran a estar con los Yanomamis y que hicieran obras inspiradas por ellos. Y bueno, eso le dio mucha visibilidad. En fin, la verdad es que cambió la lucha de los Yanomamis radicalmente gracias a la intervención artística, que bueno, llamémosla artística, evidentemente es una intervención política, pero en el mundo del arte. Una intervención política en el mundo del arte, ¿no? Y bueno, ese es uno de los tantos ejemplos, ¿verdad? Pero realmente esta idea de que el arte hace visible cosas que no se visibilizaban cuando el arte, digamos, se arriesga, y que esa nueva organización de lo sensible, como dice Rancière, tiene repercusiones en la organización de la vida, de nuestra vida en común, es efectivamente muy evidente, sin plantear ninguna redención por el arte ni nada, ¿no? Como otra posibilidad de todos los otros trabajos que son aún quizás más necesarios, no que el arte digo, pero que siguen siendo aún más necesarios que antes, que es el trabajo político, bueno, en fin, todo lo demás. No es que nos vamos a salvar por el arte, no sé con qué nos vamos a salvar, pero ni si hay salvación. Estas obras que vos analizaste, ¿las encontraste en los espacios oficiales, entre comillas, del arte, como la que vimos que estaba en el museo? ¿O Sí. en espacios alternativos diferentes? Y hay de todo, la verdad. O sea, hay algunos libros que fueron publicados originalmente en editoriales independientes y no en editoriales. Bueno, hay uno de los libros, por ejemplo, que está solamente publicado en internet, no por una editorial, sino por la propia autora, en un emprendimiento propio. Algunas de las obras no. En general las obras artísticas sí están en espacios, las encontré en espacios. Son espacios un poco extraños también, porque algunas están en los museos, pero otras, eso también es interesante, ¿no? Cómo el arte empieza a entrar en otros espacios. En Brasil
se han creado muchos, sí, las propias empresas, las empresas más terroríficas crean estos espacios de exposición, ¿no? De, qué sé yo, el Centro Cultural Banco do Brasil, el Banco do Itaú, la Caixa Cultural, ¿no? Y crean estos espacios que la verdad es que provocan muchas intervenciones artísticas muy radicales en contra de esos mismos espacios, ¿no? Y bueno, ahí hay un juego que, en fin, siempre podemos ver cuánto el artista se beneficia de eso, pero también podemos ver cuánto, más allá del beneficio del artista, esa acción del artista beneficia al mundo, ¿no? Entonces, por eso no me gusta quedarme solo en lo que hace el mercado con el artista, sino también en lo que hace el mundo con el arte. Más allá y en contra y en juego y siempre tensiones, pero me parece que eso. En el caso de Andújar es un caso muy particular para mí, porque realmente me parece, o sea, piensen, ella, bueno, no, puedo seguir hablando porque justo ahora estoy trabajando sobre ella, entonces tengo ya escribí mucho sobre ella y tengo muchos relatos. Ella es judía, de origen judío, nació en Hungría de padre judío alemán, parte de su familia murió en los campos de concentración y bueno, ella se exilió con su madre primero en Estados Unidos y luego va a San Pablo. Y imagínense esta mujer europea ya de joven, porque cuando entra en la selva tendría 30 años, 35 años, que entra en la selva y se queda a vivir con los Yanomami. Meses, no 2, 9, un año, 8 al año siguiente, entra y sale en la aldea, ¿no? Los Yanomami siguen viviendo como vivían hace 500 años, en sus chozas, con sus ritos, con sus costumbres, y bueno, ella encuentra en la historia de los Yanomami la exposición que estuvo acá instalada en Buenos Aires, Marcados. Es una exposición que se hace con unas fotografías que ella toma en una campaña de vacunación cuando entran a la aldea Huatoriki, una de las aldeas, y los Yanomami no tienen nombre, no usan nombre propio. Entonces tenían que, para poder vacunarlos e identificar a quién vacunaban, les colgaron un número y con eso se hicieron unas fichas de salud. Sobre esas fichas de salud ella posteriormente va a ampliar la foto de los marcados, los retratados, y con eso arma la instalación Marcados. Pero la instalación Marcados tiene un texto que habla sobre la marcación de las personas, ¿no? Por esta costumbre de ponerles un número a las personas que se ha usado para matar, los marcados para morir, como los judíos en los campos de concentración. Bueno, estos son los marcados para vivir, y hace una conexión. O sea, no lo estoy contando bien porque sé que tengo que cerrar, no tengo tiempo y no vine a hablar de esto, pero estoy hablando de esto. Pero imagínense una exposición donde ustedes ven todos retratos enormes, bellísimos, pero retratos de indios desnudos, con plumas, ¿no? O sea, todo eso. Algunos están vestidos, pero es claramente no, porque algunos usan vestidos porque ya viran blancos, se vuelven un poco blancos. Pero toda esa exposición de esos indios, toda de indios, no hay ningún blanco, las fichas de salud en la mesa, en el medio, esos textos que comienzan, cuando uno lee, cuando empieza la instalación, a recorrer la instalación, que nos llevan al holocausto judío. Es una conexión inusitada entre dos cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Dos poblaciones
totalmente distanciadas, ambas marcadas para morir, ¿no? Pero es hacer un gesto de gran prestidigitación y con mucho impacto político. El ser humano en el centro de la escena. Sí, Tal cual. sí. Ujú. Aunque te voy a decir que en muchas de las instalaciones de Claudio Andújar también está muy presente la selva. Sí, la selva, la selva misma, ¿no? Hay toda una muy hermosa, que son todas fotografías de selva, donde, por ejemplo, bueno, ella trabaja también con proyecciones y video, instalaciones, y una cosa que hace muy interesante, yo lo pude ver y entender hace relativamente poco en una obra que está expuesta de ella, creo que en la Pinacoteca de San Pablo. Ella proyecta una imagen de la selva bien tupida, y claro, vos venís viendo un cuadro acá, otra foto acá, y ves esto y lo que haces es que te pones acá y estás adentro. Entonces hace esas cosas, ¿no? De ponernos en el lugar del otro sin que uno no se dé cuenta, pero que estás sin ser el otro, ¿no? Pero estás ahí. Muy interesante todo el manejo del espacio que hace. Esas cosas. Se me salió el coso. Bueno, ¿alguna otro comentario, pregunta? No se puede, ¿no? Pero está bueno. Tan pobres. Nos van a quedar circulando un montón de cosas. Creo que también el libro de Florencia tiene eso, tiene muchos interrogantes y está buenísimo eso también, ¿no? Que se plantea eso, que nos deja con preguntas. Y eso es lo que tiene de interesante. Sí. Y es inacabado también. Tu libro que queda como las fronteras del arte, ¿no? Como, ay, ¿dónde sigue esto? Así que, bueno, espero que lo disfruten, que lo busquen, está bueno es toda una experiencia para pensar el arte y igual tiene que circular, ¿no? Sí, Esto, sí, está. porque es como, Sí. es que a veces es un poco nuevo, difícil de categorizar, de pensar. Es incómodo, Es ¿no? incómodo. Es siempre más cómodo resolver la cuestión y encontrar un casillero donde guardar las cosas y que no quede todo desordenado. Claro. Y justamente se plantean otras cosas. Así que bueno, muchísimas gracias por esto. No, gracias a ustedes.